Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superación intelectual. Lo estoy haciendo desde enfrente del parque de mi casa, aquí con mi perra Cala, no sé si se la ve. Cala, saluda a la cámara. Pss, pss. Cala, saluda a la cámara. Eso es, muy bien, ahí está, muy bien. Y bueno, estoy planteándome algunas cuestiones sobre superdotación y concretamente dónde estaría la frontera cognitiva, es decir, dónde estaría la diferencia entre altas capacidades y no altas capacidades. Vamos a ir caminando un poquito y lo vamos debatiendo. Por cierto, maravilloso el parque este, lleno de pájaros, 71 especies de avifauna, con oropéndolas, ruiseñores, todo un montón de aves que vamos a ir viendo. Vamos a ir moviéndonos, más que nada para hablar con tranquilidad. Bueno, pues lo que venía a colación un poco es por el hecho que recientemente me he encontrado con una persona que tiene un CI de 126, que me ha escrito, y que me comenta que, bueno, pues se siente totalmente identificada con los perfiles de la superdotación y que, bueno, pues no ha dado ese puntaje y por tanto, bueno, nos va siguiendo en el canal, pero francamente, aunque ella opina que no es superdotada, pues le parece muy interesante, incluso dice que nos admira y tal. Nosotros no somos dignos de admiración, simplemente se tiene que entender un poco la diferencia cognitiva que tenemos o las características cognitivas que tenemos, y toda persona tiene rasgos positivos, rasgos negativos, características especiales, etcétera. Bueno, con el tema de este tipo de personas que además suelen tener, casi todas ellas, un perfil muy artístico, yo creo que pasa una cuestión muy clara. Habría que redefinir los test de inteligencia. Lo que no es de recibo es que en un test de inteligencia, incluso en los oficiales, en los más elaborados, se mida sobre todo, por ejemplo, si haces un test RIAS, como el que hice yo al principio, te ponen una serie de pruebas de tipo lenguaje, te ponen una serie de pruebas para ver un poco la originalidad de pensamiento, te ponen unas pruebas de tipo matemático, de tipo espacial, pero es evidente que hay otras características, como pueden ser las inteligencias, dentro de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que hay inteligencias de tipo artístico, inteligencias interpersonales, intrapersonales, que no quedan de manifiesto en un test de inteligencia. Por tanto, estamos penalizando a perfiles que posiblemente serían superdotados, pero con una, por decirlo de alguna manera, con unos niveles más básicos en las inteligencias que normalmente miden los test y unos niveles muy altos en otros apartados. Si en conjunto analizamos los niveles de inteligencia en esos distintos apartados, pues tendríamos que la resultante global sí que marcaría una superdotación. Por otro lado, tenemos el caso real también que me he encontrado de personas que tienen a lo mejor un promedio relativamente alto en todas las categorías, pero llegan, pues eso, vamos por caso un 128, un 127, un 126. Ahí tenemos la duda, es decir, si imaginemos un caso en el que todas las inteligencias dieran el mismo valor y el conjunto fuera 126, pues tenemos la duda ahí. Por tanto, yo no creo que haya que establecer una frontera rígida, sino que son más bien un estado de transición. Pero nos podríamos plantear que en el estudio de las inteligencias sí existen más estados de transición, es decir, si existen otro tipo de estructuras de inteligencia que marcaran una frontera ya por encima de la superdotación. Es decir, podríamos decir que existen personas con superdotación excepcional que son radicalmente distintas al resto. Bueno, pues a lo largo de esta historia ya de 30 años, desde que estoy en el lugar de trabajo en el que me encuentro y me he ido encontrando casos, y desde que me detectaron en el 2011, 2012, no recuerdo exactamente la fecha, pues he llegado a la conclusión de que no existen demasiadas diferencias, es decir, habría una frontera cognitiva que separaría la superdotación de la no superdotación, que sería una frontera relativamente difusa, con situaciones de transición, personas que no están exactamente en el criterio oficial del 130, pero que aún así tienen muchas características de perfiles, como hemos dicho, bien sea por el tema de que tienen inteligencias que serían más apropiadas para
elementos artísticos o bien por el tema de que están casi en el límite, pues en esos casos, como digo, está bastante claro que ahí habría que redefinir un poco los test de inteligencia. Pero también podemos tener esa duda, como digo, de si existen personas con una superdotación muy alta, excepcional, y que si habría ahí otra frontera de tipo cognitivo. Bueno, pues como digo, a lo largo de este tiempo me he encontrado personas con un CI, he encontrado un caso con un CI de 175, pero es que resulta que una de las amigas de mis hijas, me entero ayer, cosa que a la niña se le nota un montón, que es muy inteligente, me entero ayer que tiene un CI de 168. Y yo me pregunto, ¿realmente esta chica se diferencia de otras chicas superdotadas que yo he ido conociendo, o de otros chicos superdotados, o incluso adultos? Yo lo único que puedo decir de esa niña, porque es una chica, es que tiene una madurez emocional e intelectual impresionante. Es como estar hablando con una persona de 30 años en un cuerpo de 17-18. O una persona incluso de 40. Pero por lo demás yo no noto que sea radicalmente diferente a ninguna de mis dos hijas, ni radicalmente, que no llegan evidentemente a sus puntajes, ni radicalmente diferente a otras personas de mi familia o a mí mismo, que tampoco llegamos evidentemente a sus puntajes. Entonces, si no hay diferencias reales, emocionales, por supuesto sí que las hay en cuanto a los puntos que analiza el test de inteligencia, que le han hecho además un test oficial con un psicólogo. Quiero decir que no es un test de estos que te hacen algunas organizaciones, que son criticables, en el sentido de que, bueno, pues nunca sabemos si realmente una persona, y lo voy a decir abiertamente, que pasa el test de Mensa, pues realmente es superdotada o no. Lo que sí sabemos es que suele ser un talento lógico, matemático, etcétera. Pero una persona que entra mediante exclusivamente el test de Mensa, pues podríamos discriminar ahí si realmente ese test está midiendo inteligencia o está midiendo otra cosa. Pero como en este caso se trata de una chica que tiene un CI altísimo y que además ha pasado un test oficial, creo que es el WISE el que ha pasado, pues ahí evidentemente tenemos la enorme duda de si existe una diferencia cognitiva o no. Y yo en ningún caso la veo. No veo una diferencia real, ni emocional ni cognitiva. Lo único que puedo decir es un grado de madurez muy alto, un grado de, bueno, pues de procesamiento de ideas muy alto, pero no veo que sea radicalmente diferente. De hecho, estas personas se suelen llevar bien con el resto de superdotados. Cuando entré en una organización Mensa, hace muchos años, ya no estoy, como he dicho muchas veces, en ninguna organización, y también cuando entré en la organización AES, la Asociación Española para Superdotados y con Talento, me encontré que había personas, como digo, con CIs por encima de 170 oficiales con el test WISE o el RIAS o algún otro test. Y en estos casos, evidentemente, pues no podemos decir que haya una diferencia real, una diferencia cognitiva real. Yo los encontraba prácticamente iguales a todo el mundo. Por tanto, creo que solo hay una frontera, que es una frontera difusa, y que a partir de esa frontera las cosas cambian. Hay una propiedad emergente dentro de la inteligencia. No descarto que en el curso de la evolución la humanidad quiera otra frontera más, a medida que la inteligencia progrese, si es que progresa, porque los últimos estudios indican que el efecto Flynn se atenúa, ese efecto de aumento del CI con generación tras generación, parece ser que se va atenuando. Algunos estudios realizados en Noruega y otros países indican que ese efecto Flynn no solo se atenúa, sino que podrían ser las redes sociales lo que esté fomentando un poco esa incapacidad de usar la mente. Es decir, yo lo veo en mis alumnos. Los alumnos actuales utilizan muchísima información, pero no saben procesarla, no saben pensar muchas veces. No digo que todos, pero en un gran caso hay una sobresaturación de información. Por tanto, se pierde la habilidad de procesar esa información. En ese caso yo creo que lo que está ocurriendo realmente con la inteligencia es que nos hemos estancado o disminuido. Veo improbable que, a no ser que las cosas cambien mucho, haya un repunte como el que hubo en la década de finales del siglo XX, las últimas décadas del siglo XX,
y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando mejoró la nutrición infantil y se pudo comprobar que la inteligencia aumentaba, pues yo creo que ahora evidentemente no estamos en esa situación y que por tanto solo hay una frontera cognitiva, que es la frontera que separa las altas capacidades y concretamente la superdotación y el resto. Y podríamos decir también que hay una diferencia entre superdotados gradual, no se ve una frontera clara, especialmente los superdotados de CIs más altos. Son emocionalmente muy parecidos al resto, por lo menos en mi experiencia, lo que yo me he encontrado. Sí que es cierto que se les nota una pequeña diferencia, pero a nivel emocional me refiero, pero en general no veo esa diferencia. Lo que sí podríamos decir es que cuanto más lejos estemos del valor promedio de CI de 100, pues indudablemente la diferencia va a ser mucho mayor con el resto de la población. Por tanto, los CIs muy altos, pues quizá a partir de 160, van a tener una diferencia con el resto de la población muy importante, pero no tanto con CIs que superen 130. Y este es el análisis que quería hacer en este maravilloso día de primavera. Simplemente decir que existe una frontera que es difusa, es decir, no está trazada con línea recta, y que está claro que hay una separación muy clara entre personas superdotadas y no superdotadas, y que no podemos decir que dentro del colectivo de personas superdotadas haya severas discontinuidades. Parecen más bien variaciones cuantitativas. Sí que es cierto que la variación entre superdotados y no superdotados es cualitativa. Por tanto, comparando un poco la experiencia a lo largo de todos estos años con los estudios de CI de los test, podemos decir que realmente existe una diferencia muy marcada de tipo cualitativo entre superdotados y no superdotados, y de tipo cuantitativo entre diferentes tipos de superdotados. Me encantaría que esto se demostrara por los expertos en psicología o en psicometría de una manera clara, con estudios emocionales, psicológicos y no solo de CI, sino de personalidad, etcétera, dentro de distintos tipos de superdotados. Voy a hacer búsquedas bibliográficas a ver si encuentro información y os mantendré informados. De momento nada más. Un saludo y hasta otra. Chao.